representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Seguimos el análisis de lo ocurrido el pasado domingo 6 de diciembre. Nos informan los colegas de Efecto Cocuyo que a raíz del boletín más reciente del Consejo Nacional Electoral, el PSUV alcanzó el 91.34% de los cargos con el 69% de los votos, es decir, además de todas las tropelías en el proceso electoral, el diseño del proceso mismo lleva a una sobrerepresentación de las mayorías. Sobre este y otros aspectos queremos conversar con la doctora en Ciencias Políticas, Marigen Jiménez, que está en línea en estos momentos. Marigen, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre lo ocurrido? Hemos leído con preocupación tus reflexiones a través de las redes sociales. Por favor, comparte esa inquietud con la audiencia de Radio Caracas Radio. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chua. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, en efecto, tal como dices, preocupa mucho la situación actual en Venezuela. Yo creo que ya con esta elección igual lo sabíamos con anterioridad, pero ahorita ya tenemos, digamos, la prueba en mano de que Venezuela ya avanzó a una nueva etapa autoritaria. Yo creo que hoy en día, yo sí diría que Venezuela es un autoritarismo hegemónico, que es un concepto de la ciencia política para explicar aquellos regímenes, ¿no? Cómo funcionan los regímenes que tienen aún más un control por parte de el partido de gobierno. Yo creo que antes no lo era, y eso importa, esa diferencia importa porque quizás hace 2 años había todavía más espacio para la deliberación, para la protesta. Yo creo que ahora vamos a avanzar hacia un régimen más represivo, aún más represivo, ¿no? Yo creo que todavía no entendemos en Venezuela cómo opera el gobierno y que tiene una capacidad alta para resistir, para reprimir y para conseguir nuevas estrategias para mantenerse en el poder, ¿no? Eso es lo que vemos ahora mismo, ya con el 91% de los escaños que quedan en manos del PSUV. Pues entramos en esa nueva fase, ¿no? La definición, y perdóname aquí por ser muy académica, pero yo creo que esto importa. La definición de regímenes de autoritarismo hegemónico dice que cuando los regímenes ganan con más de un 70%, bueno, ya se avanza hacia esa etapa, ¿no? Y como te digo, esto es importante porque se cierran aún más los espacios, y ahí la reflexión para mí en este momento es, ¿qué hicimos en la oposición y qué hicimos, nos involucró a todos porque todos somos parte de este proceso, ¿no? Como ciudadanos, aun cuando no somos políticos, bueno, en mi caso, o no somos activistas, nuevamente en mi caso, pero lo que yo creo que tenemos que hacer es una revisión importante para saber dónde hemos fracasado. Yo creo que, y ahí yo creo que tú te referías al artículo que escribí para Agenda Pública. Es correcto. Hay una serie de errores que se arrastran, ¿no? Yo creo, un poco desde el 2014, se ha subestimado el gobierno sistemáticamente. Se habla de que Maduro está aislado, que Maduro va a caer en horas, que Maduro puede caer en meses. Entonces se subestima la capacidad de control
que tiene el régimen, se subestima el know-how, ¿no? Ese conocimiento autoritario que también ha heredado de sus aliados autoritarios como Cuba, China, Rusia, Irán, Turquía. El propio chavismo ha tenido su curva de aprendizaje importante. Vemos incluso cómo desde la pandemia ha aumentado aún más la represión, la criminalización. Vemos cómo operan las FARC, las cuadrillas de paz. Y por otro lado, se mantiene, y esto es impresionante, después de ya casi 22 años de tensiones políticas y en los últimos años de conflicto político, el cortoplacismo en una parte de la oposición. Se ha delegado en los últimos años casi, bueno, yo diría casi que por completo la capacidad de acción a gobiernos extranjeros. Es decir, ese outsourcing, ¿no?, de la política nacional. Se ha abandonado el terreno venezolano para hacer política desde lo internacional, y eso, bueno, ha generado también una desmovilización a lo interno. Y vemos hoy en día una fragmentación como nunca vista en Venezuela, aun cuando el G4, algunos voceros claves del G4 insisten en que no. Yo creo que la evidencia está sobre la mesa. Ahora sí, tenemos una oposición leal que le va a seguir haciendo el juego. Aló. Nueva constelación autoritaria. Chugo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos ahora. Perfecto. Bueno, te decía que la fragmentación de la oposición es muy evidente, ¿no? Vemos una oposición leal que ya es parte de ese nuevo sistema autoritario. Vemos un G4 que posiblemente se va a fragmentar porque no queda claro cuál es el futuro del G4 que estaba, trabajando alrededor del gobierno interino, y aquel sector anti todo, como yo lo llamé en este artículo, un sector que no propone absolutamente nada y lo que quiere es capitalizar el descontento con la oposición democrática, pero pensando a largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que ahorita entramos, como te digo, en una situación muy delicada. Al mismo tiempo, yo creo que es una nueva oportunidad el próximo año, si bien suena quizás un poco contraintuitivo, ¿no? Porque ya conversamos que los espacios democráticos se van a reducir aún más. Yo creo que vamos a ver también una fuerte represión hacia los sectores no gubernamentales, las ONGs, ¿no? Que desde ahí también sabemos que se puede hacer desde algunos espacios, digamos, algunos movimientos sociales, desde ahí se ejerce también la disidencia en Venezuela. Bueno, ahí quizás vamos a ver más represión, pero también puede venir una nueva etapa de recomposición, pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los actores claves ahorita todavía que resisten en Venezuela y que pudieran reagruparse? Bueno, yo creo que sí todavía queda un liderazgo democrático que tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere hacer en esta nueva etapa, cómo se va a organizar, cómo va a resistir, cuáles estrategias puede emprender. Y luego también tenemos actores no partidistas que también pudieran ser parte de esta lucha, ¿no? Considerando actores sociales, actores religiosos, actores económicos. Hemos visto, de hecho, unos llamados ahí importantes por parte de Fede Cámaras, por parte de algunos movimientos sociales, pero también, por ejemplo, del cardenal Baltasar Porras. Es decir, ahí hay una resistencia importante. Y también yo creo que es importante porque precisamente estamos en esta crisis de liderazgo opositor, que quizás de ahí, de esa deliberación opositora más amplia, pueda surgir, una propuesta distinta, ¿no? Una propuesta menos jerárquica. Yo creo que lo que hemos visto y lo que le ha hecho daño mucho a la oposición venezolana en los últimos años es esa lucha por el control de la oposición, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cesar. Tiene que ponerse por encima de todo ahorita el bienestar de la población. Los acuerdos políticos van a ser necesarios y la presión internacional también debe ir hacia allá, no solamente por la transición. Eso es imperativo y eso es lo que quiere la mayoría de la población. Quiere ir hacia una nueva democracia, hacia un nuevo sistema político. Pero en lo concreto también necesitamos apoyo en lo humanitario, porque tú, mejor que nadie, sabes cuál es la situación de nuestra gente más vulnerable. Entonces, ahí debe estar el énfasis y no queda claro cómo la propuesta del G4 alrededor de Juan Guaidó, que es la consulta popular, pues puede dar respuestas a la población.
en ambos aspectos, ¿no? Yo creo que en lo humanitario y también en lo político, después de 2 años la pregunta es válida. Bueno, ¿cuál es la ruta? Quizás no hubo ruta, pero ahorita ya llega el momento urgente de la recomposición para poder trabajar, y esto es muy doloroso decirlo, quizás hacia el 2024, porque todo cambio político requiere una preparación de terreno, vamos a decirlo así. Y yo creo que entramos nuevamente en esa fase de identificar actores, hay que, pensar en una nueva narrativa, hay que pensar en unas nuevas articulaciones, y todo eso toma tiempo. Así es, estamos conversando con Margen Jiménez. Ella es doctora en ciencias políticas y es una venezolana que tiene un seguimiento profundo y crítico del proceso político venezolano. Has dicho que en esta necesaria reconfiguración del campo alternativo, del campo democrático en Venezuela, es importante que no sea una reconfiguración de naturaleza jerárquica, hacerlo de manera bastante más sencilla, que el problema no sea quién es el jefe, tratar de abandonar esa compulsión por la lucha del liderazgo dentro del ámbito opositor y pensar más bien como equipo, como sociedad, como nación. Hace horas un ex candidato presidencial y ex gobernador le declaró a la BBC de Londres que hoy en la oposición venezolana no hay jefe, que ahora no hay jefe, que hay que buscar un jefe. Yo confieso que me preocupa. Mi experiencia coincide con lo que tú planteas, Marigen. La victoria del 2015, por ejemplo, se produjo precisamente porque no teníamos en aquel momento caudillos, sino una dirección colectiva que hizo su trabajo. Te pregunto, ¿cuál crees tú que pudiera ser el camino crítico para esa reconfiguración del campo democrático, habida cuenta de que no hay tregua? El año 2021 es un año electoral y el año 2022 también. Están previstas elecciones de alcaldes, de gobernadores y de consejos municipales. En este escenario donde tú muy bien acotas, aquí no es que regresamos al desastre de la abstención del 2005. Aquí regresamos al desastre del año 2000, cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente y el chavismo, usando aquel mecanismo conocido como el quino de Chávez, obtuvo con el 60% de los votos el 98% de los escaños. Estamos en una situación como esa, o sea, retrocedimos 20 años. ¿Cuál pudiera ser ese camino crítico, tomando en cuenta, repito, que hay retos inmediatos? Wow, Chubo, imagínate, si yo tuviese la respuesta a eso, yo creo que es muy difícil ahorita pensar en el corto plazo que en Venezuela pueda haber un cambio. Yo creo que incluso a nivel local o regional. Pero bueno, algunos comentarios sobre lo que mencionas. Yo creo que Venezuela no necesita un jefe. O sea, la oposición no necesita tampoco un jefe. Yo no comparto esa apreciación, porque precisamente lo que necesitamos es nuevamente una profesionalización de la oposición democrática. Y aquí es importante rescatar el valor que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática en ese sentido, un poco para controlar los egos, un poco para controlar esa ansiedad de liderazgo o ese deseo de liderazgo que en teoría es totalmente legítimo. El problema es cuando tú estás enfrentando a un régimen autoritario. Eso, los estudios de democratización comparada en ese sentido son muy claros, y incluso estudios no solamente de casos, sino estadísticos son claros. La coordinación entre actores opositores ha sido clave para desencadenar procesos de liberalización o democratización en muchísimos países. Y nosotros, yo creo, estuvimos cerca del cambio una vez se trabajaba juntos. Y como tú bien dices, ¿a qué se debe la victoria del 2015 en el Parlamento? Se debe precisamente a que se hicieron unos equipos de trabajo, que se trabajó de una manera más técnica, que había de alguna forma una dirección, había un liderazgo colectivo, y eso sumaba voluntades. Eso también a la población le da señales de que hay un compromiso con una ruta unitaria.
Y el tema unitario en Venezuela se ha desgastado mucho también por parte, digamos, del propio liderazgo democrático. La unidad no es un fin. Es decir, la unidad nacional sí es un fin, sobre todo después de haber vivido tanta división y tanta polarización ejercida como estrategia política desde el gobierno, evidentemente. Y eso también está demostrado, que los países que tienen unidad de propósito pues pueden avanzar mucho más rápido en un progreso económico, social, estabilidad política. Venezuela hoy en día es un país totalmente fragmentado, con visiones totalmente distintas hacia dónde se debe ir. Entonces, evidentemente, eso también representa un obstáculo adicional para el país. Entonces, nuevamente, la unidad nacional sí es importante para el progreso del país, pero por otro lado está la coordinación estratégica, como yo la he llamado. Eso fue también mi trabajo doctoral acá en la Universidad de Oxford, y es importante porque te permite aglutinar y representar una alternativa. Hoy en día no tenemos eso, y yo te voy a ser muy honesta, yo no lo veo posible en el corto plazo. ¿Por qué? Porque estos actores ya tienen distintos intereses. Por un lado tienes la oposición, que ya es parte del sistema. ¿Qué interés puede tener de coordinarse con otros actores democráticos? Luego tienes lo que es el gobierno, o era el gobierno interino. ¿Qué interés puede tener de abandonar esa ruta que comenzó hace 2 años y que aparte cuenta con todavía un apoyo internacional importante, ¿no? Por parte de Estados Unidos, por parte de Europa y varios países latinoamericanos? Y luego tienes los partidos o los movimientos anti-todo, que están pensando en capitalizar ese rechazo. Y luego tienes un sector democrático crítico dentro del país que no está organizado y que hace propuestas de, bueno, encontrar la paz y una transición electoral y pacífica, pero tampoco ha dicho todavía cuál sería la ruta. Entonces, ¿quién puede ser capaz de aglutinar el descontento? Pues yo sí creo que ahorita es la hora de la ciudadanía. Yo creo que es la hora de aquellos actores que todavía han tenido capacidad de resistir, como te dije anteriormente, sectores religiosos, sociales, económicos, hacer un gran llamado a toda la población y al liderazgo de ponerse al lado de la población que sufre. Fíjate, Chul, las transiciones al final necesitan muchísima generosidad, ¿no? Esto nos puede gustar o no, pero ahorita hacia lo que debemos ir es un poco hacia la moderación de los actores. Ahora bien, sabemos que el régimen autoritario no se va a moderar por sí solo, no tiene por qué, porque ya tiene lo que quiere, que es controlar el poder. Ahora está al lado del campo democrático, partidista y no partidista, buscar impulsar esa generosidad que necesitamos. Y esa generosidad no viene de la mano de un liderazgo al estilo jefe, ¿no? Eso ya lo hemos visto y hemos fracasado de esa forma. Fíjate la coordinación que hubo en la oposición chilena para salir de Pinochet. Ahí se hizo una negociación intraoposición, un trabajo intraoposición muy importante previo al plebiscito. En Venezuela se descarta este caso de estudio para aprender lecciones. Yo sí creo que en todo el movimiento opositor se puede aprender muchísimo. Y ojo, también aquí quiero hacer una breve acotación que también menciona el artículo, y es la moderación de los actores en el exilio. Puede hacer mucho daño para Venezuela una diáspora política cubanizada, entre comillas, que desde el exilio suba los costos de una transición pacífica en el país, ¿no? Y esto no es ni bueno ni malo. Yo entiendo perfectamente que una vez que se sale del país, evidentemente el dolor, la frustración, es evidente que eso es parte de la realidad de la población venezolana y también del liderazgo que se vio desplazado. El tema es cómo se puede buscar una transición pacífica, porque no queremos solo una transición, sino queremos una transición sin reversión a el corto plazo. No queremos a los 5 años nuevamente, o a los 2 o a los 3, regresar al autoritarismo. Entonces, no te doy una propuesta clara, lo que te doy son dudas, son propuestas en cuanto a, bueno, yo creo que ahorita es la hora de la sociedad, ahorita es la hora de la ciudadanía, de impulsar quizás un nuevo liderazgo
Muchas veces en Venezuela pensamos que esto es lo que hay, ¿no? Y hay que apoyar lo que hay, porque bueno, lo peor es nada. Y yo creo que tenemos que salir de esa inercia, estudiando, informando, buscando nuevos espacios de liberación. Otras sociedades lo han logrado, yo no veo por qué en nuestro caso sería distinto. Marien, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas introducido estos elementos que hacen posible una reflexión más rica, más nutritiva y sobre todo más útil frente a esta tragedia que estamos enfrentando los venezolanos. Muchísimas gracias, Marien. Muy buenos días. Muchas gracias para ti. Un saludo para toda tu audiencia, Chugo. Marien Jiménez, doctora en Ciencias Políticas, docente actualmente en la Universidad de Oxford, precisamente en estas disciplinas, venezolana, y bueno, con esta reflexión y esta preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en el país. Hace un llamado de alerta. El tema ahorita no es que salgan unos con el cuchillo en los dientes buscando la cabeza de Guaidó o de fulanito o de sutanito, diciendo, aquí no hay jefes. Es decir, ahora el jefe puedo ser yo. El tema no es ese. El tema es cómo Carrizo salimos del primitivismo político, del juego sumacero aplicado también dentro de la oposición, y cómo Carrizo llegamos a una idea moderna, útil, cómo llegamos a un liderazgo colaborativo, cómo llegamos a una dirección colectiva, a una estrategia consensuada, a una vocería negociada. ¿Cómo llegamos a lo que tuvimos hace 5 años? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos conversando con la doctora en Ciencias Políticas, Marien Jiménez. Ella hizo un análisis interesante acerca del estado actual de la oposición venezolana, de la catástrofe que ha sufrido el campo opositor venezolano. Por cierto, no el pasado 6 de diciembre, hay que ser claro en esto. La catástrofe no ocurrió el 6 de diciembre, ni va a ocurrir el próximo sábado 12, no. La catástrofe se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años. Sin embargo, hay otro actor importante que hay que analizar. ¿Qué pasó en el ámbito oficialista? ¿Qué pasó en el ámbito del régimen, del gobierno? Hay una caída pronunciada, una picada pronunciada desde los 8 millones de votos que sacó el chavismo en el año 2012 hasta los 3 millones y tanto que acaba de sacar el pasado 6 de diciembre. ¿Qué está ocurriendo allí?
durante mucho tiempo se ha especulado sobre lo que podrían significar o no las disidencias internas en el oficialismo. Sin embargo, hay quienes dicen que el oficialismo no se divide, que el chavismo no se divide ni se fragmenta, se diluye. Uno de esos, una de las personas que afirma esta tesis, por cierto, interesante, es el analista político Pedro Elías Hernández. Y lo tenemos en línea en este momento. Pedro Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas tus reflexiones acerca de este tema. ¿Qué está pasando con el oficialismo en medio de este proceso político tan complejo? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chuo, a tu vasta audiencia nacional e internacional. Bueno, tú lo parafraseabas un poco ahorita. He venido compartiendo algunos análisis en relación a este tema en diferentes escenarios, en diferentes chaves, en diferentes instrumentos, sobre todo informáticos, en donde se debaten estas cosas. Sí, pienso yo que el chavismo no de que el chavismo no se fractura, no se divide, que eso es este concepto del chavismo disidente, ese tipo de cosas, la idea de que se pueda pescar en río revuelto respecto a la disidencia chavista o el descontento chavista. Yo creo que esos son espejismos, creo que es la tendencia de esta poderosa corriente popular que tuvo un gran anclaje social, a propósito, por supuesto, del liderazgo del presidente Hugo Chávez. Yo creo que la tendencia más bien es una tendencia a su disipación, de irse un poco como diluyendo, como dices tú, y que así como apareció esta poderosa corriente popular, bueno, va a ir disipándose, su velocidad estaría un poco por verse, pero creo que esa es la tendencia. Por cierto, que así como la catástrofe opositora tiene larga data, ¿no? De este momento, también el proceso de desgaste o disipación de esta corriente popular, otra poderosa como el chavismo, también igualmente ya tiene tiempo. De hecho, los rendimientos electorales del chavismo han sido en los últimos años, ya digamos, yo diría de hace una década para acá, en vida del último presidente Hugo Chávez, han sido rendimientos electorales decrecientes. La votación del chavismo en vida de Hugo Chávez también fue disminuyendo progresivamente. Por supuesto, la velocidad en que esto se produce ahora, ya después de la desaparición física de Hugo Chávez, es mayor, pero una tendencia que precede inclusive la muerte del presidente Chávez, es decir, un proceso de rendimiento absolutamente decreciente en el terreno electoral, y este fenómeno creo que está a la vista de todos. Estamos conversando con el analista político Pedro Elías Hernández. Pedro Elías Hernández sostiene la tesis de que además de los fanáticos ideológicos o de la gente que se vincula con el chavismo básicamente a partir de su capacidad clientelar o de su vocación de saqueo, en una medida muy importante el chavismo es prácticamente un movimiento aluvional en torno a una emoción, en torno a primero un liderazgo y ahora en torno a una nostalgia. Y por eso, dice él, el chavismo no se divide ni se fractura como los movimientos políticos convencionales, sino que esa emoción se diluye. Y quizás esa sea la explicación del muy magro resultado de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela y de la llamada Alianza Popular Revolucionaria, que se suponía era la expresión electoral del descontento chavista. ¿Qué lectura nos das de ese resultado, Pedro Elías? Sí, correcto, efectivamente. Además, el Partido Comunista de Venezuela no es chavismo disidente. El Partido Comunista de Venezuela es el Partido Comunista de Venezuela, es un partido ideológico, es un partido histórico en Venezuela que precede la presencia de la existencia del fenómeno del chavismo como corriente popular, representa todo lo que significó y significa aún lo que se llamó el socialismo real, la versión soviética de las ideas del marxismo, un partido de carácter marxista-leninista. Entonces no es chavismo disidente.
Y precisamente es por eso que no capitalizan el llamado descontento que existe dentro del chavismo. De hecho, no hay descontento chavista. El descontento es de la gente. El descontento transversaliza absolutamente a la sociedad venezolana. Entonces no que hay un descontento chavista, un descontento opositor. No, el descontento es de la gente. De una ruptura, por cierto, un fenómeno sumamente peligroso, una ruptura entre las personas, entre los ciudadanos y las instituciones, lo cual crea una circunstancia bastante complicada. De hecho, uno de los aspectos más preocupantes para mí como analista es que esa baja votación del chavismo o que tuvo la tarjeta del PSUV o lo que es el bloque relacionado con el gran polo patriótico, la muy baja votación que obtuvo, está indicando la quiebra de todo ese vasto sistema de asistencialismo social que existe en Venezuela, que efectivamente está muy ligado a la fidelidad política, ejerce presión y ejerce control sobre la gente, pero teniendo en cuenta el nivel de devastación económica que vive el país, si ese aparato de asistencialismo social empieza a manifestar graves señales de quebrantamiento, entonces estaríamos hablando de millones de venezolanos en absoluta indefensión social en esta catástrofe económica que tenemos. Ha habido dos factores importantes que de alguna u otra forma han evitado mayor turbulencia social y política en Venezuela en los últimos años, que es, por supuesto, el hecho de que millones de venezolanos han emigrado del país, lo cual le quita presión a la cuestión interna desde el punto de vista de las necesidades sociales de la gente, y eso de alguna forma le drena mucha presión a Venezuela internamente hacia sus países vecinos. Eso es un factor, y el otro es precisamente esa malla de protección que de alguna forma existe a nivel social, por supuesto esto manejado muy clientelarmente, manejado como instrumento de control social, pero al fin y al cabo que es un factor que ayuda un poquito a que el nivel de devastación económica no termine de asfixiar a la gente. Bueno, eso empieza a dar una señal muy grave de quebrantamiento, y lo que tenemos entonces un poco gente cada vez más sometida a la buena de Dios, sometida pues absolutamente expuesta a todos los avatares en medio de una economía muy devastada. Esto es un elemento realmente importante a analizar, porque ahorita el tema que está en agenda es obviamente el proceso de brutal empobrecimiento de la gente, y frente a esto tiene que haber algún tipo de respuesta política. Y el hecho de que no exista esa respuesta política es lo que alimenta precisamente estos fenómenos de la abstención brutal y el descontento brutal que existe en el país. Conversamos con el analista político Pedro Elías Hernández, precisamente a propósito de cuál debería ser la calidad de esa oferta política. Quisiera hacerte la última pregunta. Conversábamos con la doctora Marigen Jiménez hace poco y expresamos ambos nuestra sorpresa por un planteamiento hecho recientemente por un dirigente político de la oposición venezolana, diciendo como primera reacción frente a esto que está ocurriendo, bueno, ahora no hay jefes en la oposición venezolana, como que si el problema fuera la necesidad de un jefe. Traigo esto a colación porque una cosa es ser alternativa y otra cosa es ser copia. No se puede ser alternativa al chavismo si en realidad se están copiando sus criterios, su modo de pensar, sus conceptos básicos sobre la política. El chavismo es, entre otras cosas, un movimiento de naturaleza caudillesca y personalista, y durante mucho tiempo la oposición ha tratado de desarrollar chavitos para enfrentar al chavismo. ¿Qué, en tu opinión, cuál sería el camino crítico para desarrollar no una narrativa, sino una estrategia exitosa para enfrentar esta situación? Hay gente que habla de narrativa como que si no estuviéramos hablando de política, sino de la redacción de guiones para telenovelas. El tema no es una narrativa, la narrativa es la consecuencia, o es una de las consecuencias de tener una estrategia. Es decir, al socialismo del siglo XXI, ¿qué carrizo es lo que se le opone?
Bueno, es muy interesante lo que propone pues, en la palestra. Este es un gran debate, además sumamente pertinente. Y efectivamente, el chavismo, como tú dices, es un fenómeno que está, en mi opinión, disipándose, ¿no? Por una serie de características que ya hemos explicado. Pero el chavismo no es replicable. No se puede hacer una fotocopia de lo que eso significa, como pensando que, bueno, yo me voy a tratar de parecer a ese movimiento con las mismas ideas para tratar entonces de pescar una parte de lo que fue su calado popular. No es posible, eso no es replicable, eso es único en su especie, eso formó parte de un momento determinado, apuntalado por un sobreingreso fiscal petrolero en un momento determinado, una década de bonanza petrolera que de alguna otra forma puso muy abultado una chequera que se puso al servicio, obviamente, de un vasto programa de asistencia social. De ahí, de alguna forma, el recuerdo positivo que en muchas encuestas se registra en relación al recuerdo del gobierno de Hugo Chávez, pero también hay un buen recuerdo del gobierno de Pérez Jiménez. No es que exista el perijimenismo como una corriente popular en Venezuela, eso no existe. Entonces, ese fenómeno no es replicable. Ahora, ¿qué se lo pone al socialismo del siglo XXI? Bueno, yo creo que hay que articular una narrativa, una propuesta que efectivamente le dé respuesta al rotundo fracaso de ese modelo, que por cierto es el intento de replicar los fracasos del socialismo del siglo XX. Y por eso que ello del socialismo del siglo XXI, que tiene los mismos resultados que todo el socialismo del siglo XX, es una catástrofe de carácter social y económica. Entonces, yo creo que hay que articular una propuesta que efectivamente apunte hacia la posibilidad de que en Venezuela se establezcan ideas y desarrollos y formulación de políticas públicas en función de apuntar hacia una economía de mercado, hacia libertades económicas, hacia la empresarialidad. Y esto, bueno, para decirlo muy de forma mucho más directa, forma de relaciones capitalistas. Claro. Forma de relaciones capitalistas, además, si no se pone a ver la historia. El capitalismo es la fase superior del socialismo, casi en todas las experiencias del socialismo real han devenido en sistemas de carácter capitalista. Entonces, un poco parafraseando a Lenin, que decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. No, el capitalismo es la fase superior del socialismo, porque los socialismos tienden a mutar hacia formas de relaciones capitalistas, y ahí está el ejemplo o el mejor paradigma en relación a esto, que es el modelo chino. Así es, así es. Pedro Elías, yo te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 10, porque, repito, en este momento donde hay tanto insulto, tanta queja, tanta excusa, son necesarias ideas para nutrir un debate absolutamente indispensable. Y tú estás aportando eso, ideas e ideas originales. Un gran abrazo y buenos días. Un abrazo igualmente y saludos. Pedro Elías Hernández, analista político y pensador venezolano. Yo quiero que ubiquen ustedes la aparente paradoja de los planteamientos de nuestros dos invitados anteriores. Si escuchamos a Marigen Jiménez al principio, Marigen nos dice alerta, ¿no? Luz roja, el régimen en Venezuela pasó de ser un régimen con tendencia autoritaria a ser un autoritarismo puro y duro. Aquí estamos en presencia de una situación cualitativamente distinta. Estamos en presencia del triunfo de las pulsiones más autoritarias, más totalitarias dentro del régimen, y se explaya luego en consideraciones, yo creo que acertadas, sobre el tema de la oposición. Luego invitamos a Pedro Elías Hernández para que haga una reflexión, o lo invitamos a hacer una reflexión sobre el otro polo de esta situación polarizada, sobre el tema del oficialismo, y nos da una visión que también tiene anclaje en la realidad. Pedro Elías Hernández, en vez de decirnos, cuidado, porque es que el régimen viene con todo y está en su hora triunfal, nos dice, epa, el chavismo se está disipando. Y entonces digo que tiene anclaje porque tú te pones a ver
cuál es la tasa de comportamiento del apoyo popular medido electoralmente hacia el régimen chavista, y te encuentras que no es que es un descenso, es una picada vertical. Y esto no se sustituye simplemente creando 2, 3, 4, 5 FAES. Esto no se resuelve simplemente con mayor tinglado clientelar. Aquí hay una realidad que es esa, pues. El proyecto político que triunfó en el año 1998, 1999, 2000, hoy está prácticamente disuelto, ¿no? Y lo que hay en lugar de aquellas promesas de redención social es una estructura de control militar, policial y económico que se mantiene mientras tanto, pero en medio de una gran precariedad general. Entonces, tiene razón Marijén Jiménez, pero también tiene mucha razón Pedro Elías Hernández. ¿Qué hace falta entre uno y otra cosa? Bueno, de eso vamos a hablar al retorno de comerciales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos entonces para intentar aproximarnos a un camino de respuestas. Hacíamos alusión a la muy interesante conversación que tuvimos con la doctora Marijén Jiménez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, docente en la Universidad de Oxford en este ámbito de la politología, venezolana por supuesto, y muy preocupada por lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos decía Marijén Jiménez, alerta, hay una situación muy grave en el ámbito opositor y simétricamente se produce un avance del proyecto totalitario oficialista. Conversamos luego con el analista político Pedro Elías Hernández y nos da otra visión del mismo proceso, pero una visión desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Nos dice, ojo, lo que está ocurriendo no es que haya una exacerbación de la capacidad política del oficialismo. Por el contrario, el oficialismo como proyecto político viene disipándose, viene diluyéndose. Y esa afirmación la sustenta Pedro Elías Hernández no simplemente en sus ganas o en sus deseos o en su ánimo particular, sino las cifras de lo que son las menguantes tasas de apoyo electoral del oficialismo. ¿Qué hacer entonces frente a una situación como esa? Bueno, quiero compartir con ustedes una muy importante reflexión que hace el politólogo venezolano Ángel Álvarez. El profesor Ángel Álvarez es politólogo de la Universidad Central de Venezuela y es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame. Él publica ayer en el New York Times un artículo, un trabajo que ya su título nos
parece importante y retador. Dice así: menos tweets y más trabajo social. El reto de la oposición venezolana tras el 6 de diciembre. La destrucción del último bastión legal para hacer oposición electoral después de las elecciones legislativas del 6 de diciembre abre un camino. No es un camino fácil, pero no hay otro. Vamos al texto. El 6 de diciembre, con las elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, el único órgano democrático que quedaba en Venezuela, Maduro logró sacar a la oposición del último resquicio institucional en el que podían funcionar como un contrapeso simbólico al interior del país y el espacio de diálogo oficial con la comunidad internacional. Pero no todo está perdido. La destrucción del último bastión legal para hacer oposición electoral abre un camino. No es uno fácil, es pedregoso, seco y oscuro, pero no hay otro. Quienes no estén dispuestos a someterse a Maduro, pero no crean en fantasías insurreccionales o soluciones mesiánicas, tienen el reto de acompañar a los venezolanos que padecen una emergencia humanitaria compleja, el desplazamiento forzado masivo al exterior y la angustia ante la incertidumbre sobre su futuro. Lo que toca ahora es otra clase de política, una que combine la ayuda a los más necesitados y el apoyo para la construcción de organizaciones de base que permitan, con el tiempo, la construcción de un movimiento de reivindicación social que sea el pilar de un cambio político. Al final de la jornada electoral del domingo, como era previsible, el partido de Maduro obtuvo la mayoría de los votos, más del 67%, aunque con una participación oficialmente reportada de solo el 31% de un padrón electoral de unos 20 millones de votantes. Así que, en enero, Maduro estrenará una legislatura cortada a su medida, pero no reconocida por la oposición ni por casi al menos medio centenar de gobiernos democráticos en el mundo. Casi 10 años de esfuerzos de la oposición democrática fueron destruidos por las maniobras de Maduro y los errores de estrategia del liderazgo de la misma oposición. La toma de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido fundado por Chávez, le da un golpe casi letal, no solo a la oposición representada por el gobierno interino de Juan Guaidó, sino a lo poco de democracia que quedaba en Venezuela. Pero tal golpe puede servir de campanada de alerta para quienes aspiren a liderar la oposición en este nuevo y peligroso trance de mayor autoritarismo en el país. El triunfo de la oposición en las últimas elecciones legislativas competitivas en 2015 fue el resultado de abandonar la ruta de la insurrección y del boicot electoral seguido por los principales partidos y organizaciones sociales antichavistas entre el 2002 y el 2005. Sucesivas derrotas de los movimientos opositores dieron una oportunidad a sus miembros más moderados para transitar la vía electoral unitaria, estrenada en 2006 con la candidatura presidencial de Manuel Rosales, quien perdió frente a Chávez, pero logró obtener casi el 40% de los votos a nivel nacional. Esa estrategia fue reforzada por la derrota de Chávez en el referendo constitucional del 2007, quizá uno de sus primeros fracasos electorales desde su arribo al poder en 1999. Antes, cada vez que la oposición tomó vías no pacíficas, fue aplastada. La ruta electoral llevó el triunfo indiscutible de 2015 en la Asamblea Nacional. Pero a esos éxitos, en 2018, la oposición pese a esos éxitos en el año 2018, la oposición retomó el camino de la confrontación no electoral y, como en el pasado, hoy se enfrenta al grave problema de qué hacer para no seguir perdiendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos dentro del país y el respaldo de buena parte del mundo democrático. Con el resultado de estas elecciones venezolanas manipuladas por el régimen autocrático chavista, la política finalmente se ve forzada a abandonar el endeble escenario institucional de la Asamblea Nacional. Queda al descubierto la insuficiencia de las publicaciones en Twitter y Facebook y la falsedad de las grandes promesas de cambio que desde la Casa Blanca de Trump se hicieron. La conclusión es esta: después del 6 de diciembre no quedan atajos para la oposición. La única alternativa a la inefectiva y éticamente condenable ruta insurreccional es la política de masas. Este es, repito, el aporte que da el politólogo venezolano Ángel Álvarez en este importante artículo en el New York Times. Menos tweets y más trabajo social. Interesante reflexión, muy distinta a la lloradera que en otros ámbitos se escucha y
planteamiento que, por cierto, es acompañado desde espacios cada vez más autónomos, como son los espacios de la sociedad civil venezolana, espacios como los movimientos laborales de base, espacios como la propia Fede Cámaras, como la propia Conferencia Episcopal Venezolana. Hay un camino, sí, pero no es un camino de sonrisitas, no es un camino de afiches, no es un camino de jingles, no es un camino de manipulación publicitaria. El camino es duro y pedregoso, es el camino de luchar al lado de la gente, junto al dolor de la gente, en la construcción de la esperanza de esa gente. Y no hay ilusión inmediatista, hay compromiso de largo plazo. Esto cambió. Y yo creo que, de alguna manera, si el cambio nos coloca, nos saca de las ilusiones falsas y nos coloca en el mundo de la realidad, entonces será para bien. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares, al frente de los controles, todo César Artiaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser.